versículo 12. Amén. ¿Lo tienen? 12, 13 y 14. Vamos a leerlo de manera tifonal. Así que todas las cosas que queráis que los Señor, leemos tu palabra con tu bendición. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Verso 15 ustedes. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Estamos gozosos, bendecidos? Amén. Y el que no, declárelo. No, siempre estamos bendecidos, tenemos vida, tenemos salud. Estamos rosaditos, rozagantes. Vuelvo y les digo, mi enseñanza es muy miscelánea. No me voy a enfocar hoy en una sola persona, voy a tomar varios textos. Y quiero que analicemos las cosas. Estaba meditando en las canciones de Marcos Vidal, que dice que a veces somos torpes cachorrillos, andamos preguntando una cantidad de cosas y preguntamos solo por un comezón de oír y no por una verdad que queramos en nuestra vida y en nuestro corazón. Estos días me han preguntado varias personas, un ejemplo: hermano, ¿el arbolito es malo? Pero solo con una curiosidad ridícula y no por saber un contexto bíblico. Otra persona me preguntaba, ¿el pesebre es malo? Yo le dije, ¿qué es más bíblico? ¿Qué es más bíblico? El pesebre. Pero andamos preguntando y preguntando y preguntando, y dice el apóstol Pablo que es como las mujercillas cargadas de pecado, que estas siempre andan preguntando y nunca llegan a la verdad. Y estamos sufriendo una crisis de identidad como iglesia en el Señor. Y esto es un problema cuando nosotros no identificamos el verdadero evangelio. Hoy en día ya no hay necesidad de guardar la palabra, de amar al hermano, de guardar el día del Señor, de respetar la cena, de congregarse, de bendecir la iglesia, de bendecir el hermano. No, ahora es lo que yo creo y lo que yo digo, y así es. ¿Y cómo vamos a aceptar esto? Que fácilmente cambiamos de ánimo y de pensamiento. Y quiero que se miren ustedes. Un día vemos las cosas con cierto sentido de propósito. Nos parece que realmente tenemos ánimo para seguir adelante, pero bastan solamente unas horas, a veces unos instantes, para ver las cosas muy diferentes. ¿Cuántas veces usted me ha dicho, yo no vuelvo a esa iglesia? Yo no vuelvo a esa congregación. El ánimo que usted tiene, ¿dónde está? Esto es un caminar. ¿Usted ha oído la palabra caminar? Caminar, caminar, caminar. Esto es un caminar. Acabamos de leer algo. ¿Qué leímos de Mateo? La puerta estrecha. La puerta estrecha, ¿y qué más? Que hagamos con los demás lo que quieren que los demás hagan contigo. Sí. Esa es la ley de los profetas. ¿Y qué más? Los falsos profetas y la puerta y la senda. Por favor, 1 Timoteo capítulo 4, versos 15 y 16. Necesitamos afianzar nuestra fe. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te odian. Amén. Por favor, otra vez, mi hermano. Escúchenlo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a
Hoy en día escucho un poconón de gente que dice que conoce el Evangelio, que ya no cree ni en la oración. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa mente? ¿Qué le voy a enseñar yo a estos chiquitos el día de mañana que crezcan si les digo que la oración ya no es? Que no hay compromiso en la iglesia. Usted sabe que una fisura pequeña con el pasar de los años se vuelve una grieta inmensa. ¿Qué les voy a enseñar yo? ¿Qué enseña la Biblia? Aquí porque un día les dijimos, hermano, de estar dando tanto protagonismo a Satanás, ya todo el mundo se volcó al otro lado. No hay un Dios que respetamos. A mí no me interesa si hay diablo o no hay diablo. A mí lo que me interesa es que hay un Dios vivo y que a Él es el que proclamamos. No es más. Y Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, en un madero. Si usted quiere andar repartiendo vuelta a todos los demonios, pues hágalo. Yo no tengo problema con eso. Sí hay que reprender ciertas cosas, cosas de las tinieblas, pero la persona recibe una enseñanza y se bota al otro lado. Lo dijimos una vez, si el Señor enviara un ángel del cielo que diga el infierno es abolido, ¿qué pasaría en las iglesias? Se desocupan porque no aman al Señor. No lo aman. Hay los otros que, yo no sé si después de esta vida haya algo, pues lea la Biblia. No. Jesús de Nazaret fue el que más habló del infierno. Y ahí lo acabamos de ver en una parábola que él da. En otros contextos dicen, no teman al que mata el cuerpo, teman al que puede destruir el alma en el infierno. A veces tomamos como, no, es que el Señor Jesús es mucho amor, y debemos de tener, Dios es amor, pero debemos de tener en cuenta que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y a no dejar que lo medren y lo falsifiquen. Andamos en un sincretismo, bueno, ustedes no, pero casi la gran mayoría, y debemos de tener cuidado con eso. Ya creemos de todo. Afiánzate. Pues haciendo esto, ¿qué dijo el apóstol a Timoteo? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros muchachos? ¿Una iglesia destruida sin evangelio? ¿Qué le vamos a entregar? Y nuestro texto partió por Mateo capítulo 7, que es la senda. ¿Qué es una senda? Ya lo hemos estudiado acá. Un camino. Es el camino más estrecho que la vereda, formado por el paso de personas y animales. Usted ha visto esos caminitos esos son sendas. Que a veces ve uno y venga, por acá ha pasado gente, pasan los animales, pasan las personas, muchas veces para cortar camino. Y en el diccionario senda es el camino más estrecho que la vereda, formado por el paso de personas y animales. Y aquí es donde voy, podemos estar desviándonos nuestro texto, mis hermanos. El Señor habla y dice, mire, la ley y los profetas es, ámalos, ayúdalos, es lo que llaman la regla de oro, ¿cierto? Pero luego dice, hay una senda y hay una puerta. Hay un camino ancho y una puerta ancha. Pero hay otro camino angosto y una puerta angosta. Recuerden que el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y eso es una advertencia para los que estén escuchando. Ojalá el Señor les abra el oído para que puedan ser salvos. Ojalá el Señor les abra el oído. Está hablando los que están viendo por Facebook. Porque podemos estar desviándonos del camino. Porque el texto dice, después de hablar de la puerta ancha y del camino angosto, dice, guardaos de los falsos profetas. Ahora todo lo creemos. ¿Pero por qué lo cree? Porque usted es un perezoso y no analiza la Biblia.
Y la Biblia hay que analizarla. Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué hace un falso profeta? Enseña mal. Ah, pero si me enseñan algo que es para mi conveniencia. Hermanos, me gustan las mujeres. Como dice la canción, me gusta el vino, y yo no sé más lo que dice. Me voy olvido algo así. Si me gustan las mujeres, si viene un payaso y me dice que yo me puedo casar 30 veces, ¿no me gusta ese texto? Claro, porque es mi concupiscencia. Y cada uno se deja llevar por su concupiscencia frente a lo que le dicen. Pero ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la santidad hacia el Señor? ¿Dónde? Acá en la iglesia decimos, todos tenemos nuestras debilidades. ¿Amén? Y usted lucha con ellas. Pero le estamos diciendo, siga ahí. Aquí a nadie se le está diciendo, sepárese de su esposa, tenga 10 esposas, vaya de iglesia en iglesia conquistando una y conquistando otra. A nadie se le enseña eso. Creo que soy claro en lo que les estoy diciendo. Porque pesa sobre mi vida el alma de ustedes y de los que están escuchando. No, esto sí me gusta, no, esto no me gusta. O abrazamos la Biblia tal cual es, o no la agarre. O usted entiende bien lo que es la gracia de Dios y entiende bien lo que es la ley de Dios. Hoy en día ya todos están, si tocan la ley de Dios, están bajo maldición. ¿De qué me habla? Acabamos de ver, ¿qué es la ley y los profetas? El amor. ¿Cuál maldición? Cristo llevó la maldición en el madero. Colosenses capítulo 2. Lean la Biblia. Y fue pegada el acta de decretos que nos era contraria. La clavaron en la cruz junto con el Señor. Hay que entender bien lo que la Biblia dice. Y podemos estar desviándonos a causa de esos falsos profetas. ¿Qué es lo que en el Antiguo Testamento era el profeta que traía la voz de Dios? En el Nuevo Testamento son los maestros, los que predican el Evangelio. Hoy en día tenemos un evangelio pero terrible. Volvamos a la Escritura. Y podemos estar desviándonos del camino siguiendo fábulas artificiosas. Lo dice el apóstol Pablo. En su libro, el profeta Jeremías nos habla precisamente de las sendas antiguas. Por eso es que el Señor, cuando habla de las sendas, yo les he dicho que cuando el Señor Jesús habló, Él siempre utilizó el Antiguo Testamento, la Escritura. Él no se inventó nada. Y en su libro el profeta Jeremías nos habla precisamente de las sendas antiguas. Jeremías 18:15. Por las cuales el pueblo de Dios ha dejado de caminar. Porque mi pueblo se ha olvidado, insensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por caminos transitados. Amén. ¿Lo repetimos, mi hermano? Gracias. Porque mi pueblo se ha olvidado, insensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. El camino, la senda. Y aquí el profeta Jeremías dice, o el Señor a través del profeta, que la gente anda incensando, orando a dioses ajenos. ¿Cuánto tiempo está pasando usted de oración en su casa? ¿Cuánto? Aunque sea 5 minutos. La mínima, 5 minutos. Hablando con el Señor seriamente.
Como hemos dicho, comentándole, Señor, eso está duro en el trabajo, esta situación con esta persona. Señor, creo que me estoy involucrando emocionalmente con esta mujer. Señor, me estoy involucrando con este hombre. Me metí en este negocio sin consultarte. Señor, guárdame. ¿Ha sucedido esto? ¿Usted tiene diálogos con Dios? La Biblia dice, orad sin cesar. Y si su merced ha descuidado eso, vuelva a la senda antigua. Cuando conocimos al Señor, cuando todo era hermoso, todos tuvimos nuestro primer amor, ¿no? Y llorábamos y nos estremecíamos y nos gozábamos con el Señor. ¿Y ahora qué pasó? Ahora es una religión más. Ya Jesús no existe. Y debemos de tener cuidado porque el Espíritu del Señor está con nosotros y debemos dar testimonio de Él. Incensar espiritualmente equivale a pedir en oración. Pero dice Jeremías que están incensando a dioses vanos. A dioses vanos. Llegó nuestra época de diciembre. ¿Cuál es su mentalidad, mi hermano? ¿El estreno? ¿La fiesta del 24? ¿Las cervecitas o los vinos que me voy a tomar? ¿Y salvación para los demás? No, eso no cruzó por la cabeza. El pánico donde le llegara un infarto a mi mamá o a mi papá, ahí sí. Ahí sí nos asustamos. Ahí sí como que nos cambian un poquitico la perspectiva. Un momento, andemos preparados. Ocúpate en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No les cierre el evangelio a las personas. Hay que predicar la palabra. Hay que predicar la escritura. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaréis. ¿Ve? ¿Cuál es la senda que Dios nos establece? ¿Cuál es el camino? Su palabra. Párense, deténganse, miren, pregunten. Esto no es nuevo. Nosotros somos la gente de fe del libro. No del libro que se va a escribir, sino del libro ya escrito. Hay que ir a la escritura. Mi hermano, un mal concepto en su mente puede dañar mucha gente. Yo conocí unos personajes en la iglesia que se volvieron judaizantes. Los conocí de primera mano. Torcieron la fe en sus casas. ¿Se cree que eso está bien? ¿Solo porque me llene de emociones? Mire que el Señor es muy misericordioso y se lo digo porque así es. Estas personas cogen y escupen en el rostro al Señor y el Señor solo baja el rostro y en su amor los perdona y los salva. Pero no estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a hablar de Él, no a judaizar nuestras familias. Ahora, si no es el Ruach HaKodesh o Yeshua HaMashiach o la Shekinah o lo que usted quiera, ya nos volvimos judíos, pero errantes. Estamos en nada. La salvación viene de un judío, ¿no? La salvación viene de los judíos. Amén. Y el Señor me dijo, usted sigue siendo colombiano, sigue tomando mazamorra, ajiaco, coma mazorca, papi. Y si sirven chicha, pues tome, porque eso es de su tierra. Porque el Señor sabe que en nuestras oraciones le decimos, como diría el campesino por allá en Boyacá, Señor, somos un pite de nada. Él nunca nos dijo que cambiáramos. Él está haciendo la obra en nosotros. ¿Pero qué pasó? Por eso les digo, si nosotros le dejamos una maldición a nuestros hijos,
Después me pregunté qué pasó. Se puede comenzar por el Evangelio y usted puede destruir todo. Por eso es que el Señor disciplina y se lleva a las personas y dice, ya usted está haciendo mucho daño acá. Camine a descansar. ¿Y por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor se lo llevó. Eso es parte de la disciplina en nuestras vidas. ¿Qué nos cuesta decirle a nuestros hijos, hay un Salvador, debemos clamar a Él? Hay momentos en que le oramos y Él nos contesta inmediatamente. Hay momentos en que no oramos y también nos contesta. Y hay momentos en que oramos y Él puede demorar lo que Él quiera porque Él sabe en qué momento viene nuestra respuesta. Pero nos pone eso en el corazón. Hay que leer la Biblia. Debe respetar a papá y a mamá. Si no le enseño eso, ¿cómo va a respetar ese niño a Dios? Para eso son los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Así aprenderás a honrar a papá Dios. ¿De qué otra manera lo va a entender? Si no es por los medios naturales. Apocalipsis 5:8 habla del incienso. Alguien que lo tenga y lo lea, por favor, para que... Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? Oraciones. ¿De dónde lo sacamos? ¿De ultratumba? Está en la Biblia. ¿Solo hay que leer? Solo hay que leer. Uy, qué revelación tan brava, hermano. Ser juicioso en el estudio, no es más. ¿No? Cuando usted va a aprender mecánica y le pone bien cuidado a todo, ¿qué pasa? Se vuelve monstruo. Porque puso bien cuidado. Pero la gente ignora las palabras de Dios. ¿A usted le gusta que usted hable y no le pongan cuidado? Sí, a todos nos encanta, ¿sí o no? Papi, ya le dije... Ay, tan lindo. No. ¿Cierto que no? ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? Ay, hermano, es que yo no memorizo. Hágase así en todo el culto. A ver, hágase así. El Espíritu del Señor hace que memoricemos. ¿Hay que orar? Sí. ¿Hay que ayunar? Sí. ¿Hay que cantar? Sí. ¿Debemos amarnos? Sí. ¿Debemos cuidarnos mutuamente? Sí. ¿Debemos abandonar la iglesia? No. ¿Dónde se enseña eso? En toda la Biblia. El libro de Hebreos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre en su casita ya viendo la enseñanza. Acostaditos, rompiendo el vínculo de la unidad donde tenemos que estar todos en la lucha. Enviamos la enseñanza para que usted aprenda, pero no para que se esté ocioso, porque hay un mandamiento en Hebreos. Y no podemos dejar las cosas así. Sería malo de mi parte, ¿no? Que se le va a caer la casa encima. Nosotros estamos viendo. Y no le digamos nada, digamos, que le caiga encima para que aprenda cómo es que es. No. Advertimos. La parábola del Señor Jesucristo, en la que nos habla del camino angosto y la puerta estrecha, apunta directamente al libro de Jeremías. Tenemos que volver a las enseñanzas del Señor. Tenemos que escuchar lo que el Señor ha dicho. Que usted no entiende la ley, pues busque hombres de Dios que son maestros, que le enseñen verdaderamente la ley. La ley no es para destruirla, es amor. La gracia no es para cogerla y hacer lo que quiera. La gracia es amor. Es la ratificación de lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha enviado. Si Dios es amor, ¿cómo nos va a enviar algo contrario? Y quiero que lo entiendan esta mañana. Dios nos ama. ¿Sí sabía que Dios lo ama? Por favor, Dios los ama. Yo nunca he encontrado una persona que me ame como Él. Yo cometo un error y ¿qué hace el otro ser humano? Me pega la juzgada del año y si es por ahí una novia, sale y se va.
Y si es la esposa, peor. La única persona que nos ama tal cual somos es Dios. Es Dios. No nos engañemos. El pueblo ha tropezado en el camino. El tropiezo en la escritura es una forma figurada, es una figura. A causa del pecado nosotros tropezamos y caemos, a causa del pecado. ¿Pero cuál pecado? ¿Cuál pecado creen que es? ¿De la espalda al Señor? No hay otro pecado más grave. El Señor Jesús dijo, miren, toda blasfemia les será perdonada, pero el que ustedes acredite la obra del Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Estamos? El no, miren mis hermanos, yo quiero que nuestra vida cambie ya. Ya. De verdad, yo estoy cansado de lo mismo. De siempre estar tolerando a la hermanita en lo mismo, al hermanito en lo mismo. Ya, hermanos, denos un poquito de descanso. Un poquitico, ¿sí? Déjenos respirar. No le estoy diciendo otra cosa, sino que ponga de su parte para que las cosas marchen. ¿Qué les estoy diciendo? Dios los ama, sea motivo de alegría. Mi hermano, ¿qué decía el texto que leímos de Mateo? ¿Qué es la ley? ¿Qué son los profetas? El amor, el amor, el amor. El que venga y le diga que la ley es maldición, no ha entendido, no ha entendido. Cristo se hizo maldición por nosotros al ser colgado en un madero, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ustedes saben que el Señor Jesús no puede morir en el madero si no le imputan mi pecado. Él no puede morir, porque es a causa del pecado que el hombre muere. Jesús no puede morir. Solo porque le pusieron mi pecado, y su pecado es que él muere. Entendámoslo. ¿Muere por quién? Por nuestra culpa. El pueblo ha tropezado. Párense, pregunten por las sendas antiguas y vuelvan otra vez al camino. Vuelvan, preguntémosle al Señor, preguntémosle. Les he dicho, tomémonos de la mano del Señor por los evangelios. Hierro con hierro se aguza, les estaba diciendo, hermanos, a la congregación, a la lucha, a la batalla. Que cuando venga el Señor, porque el Señor viene, nos haya reunidos aquí a todos. Y comencemos a levantarnos. Y se imagina usted el asombro suyo, usted levantándose y yo aquí agarrado del piso, que no me levanto. Qué alegría, ¿cierto, hermanos? Pues no, yo me voy a levantar también. Yo me levanto en el arrebatamiento. Antes, cuando tenía otra doctrina, porque como me enseñaron a mí la otra doctrina, a mí me enseñaban que iba a venir 7 años de tribulación a la tierra, que iba a venir un señor llamado el Anticristo, pero que antes la iglesia era raptada, y yo a todos los hermanos les decía, tranquilos que yo les traigo punqui, porque yo sí me voy a las bodas del Cordero, y a todo el mundo le decía lo mismo. Ya cuando me cambió la doctrina, ya me decían, ya no puede traer ponque, porque yo repetía lo que me decían a mí. Pero cuando me puse a estudiar la escritura, no le quiero dañar la fe a nadie en el dispensacionalismo, absolutamente nada. Sigamos a Cristo y reconozcamos nuestro pecado. El pueblo ha tropezado en el camino. El tropiezo es una forma figurada con que la Biblia se refiere al pecado, y tropezamos ignorando a Dios. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y otro hermano, Primera de Pedro 2:8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. ¿Y qué es la ley? La palabra de Dios. Su palabra es ley. Dios no da sugerencias. Si quieren hacer esto, no. Dios da
órdenes. Él es rey, Él es absoluto. En Él no hay variación. Por eso usted nunca verá al Señor Jesús predicando a sus discípulos y diciéndoles, ¿qué les parece? ¿Cómo la ven? ¿Cuántos dicen amén? El Señor decía, así, así y así. Porque Él no necesita aprobación de nosotros. Eso somos nosotros. Amén, hermanos. Sí. Ustedes dicen amén. Pero el Señor no, porque Él es eterno. Cada palabra que mi amado Señor dijo, por eso le digo, vaya al Evangelio que usted se llena de una riqueza impresionante. Y se lo voy a decir así como el Señor me lo dijo en la madrugada. ¿Quiere salir de esa economía tan mala? Búsqueme. Pero búsqueme de corazón. Pase tiempo hablando conmigo. Porque necesito limpiarle la mente que la tiene muy contaminada. Y al estar conmigo, le voy a dar una visión para que haga las cosas. Esa es la palabra del Señor. Y eso es lo que yo les traigo en esta mañana. Soluciones de parte de Dios. Va el Señor a despejar su mente y usted va a comenzar a mirar. Pero ¿sabe cuál es la herramienta que usted necesita utilizar? Su oración. Oración hacia su Señor. Muy, muy importante. Toda la palabra de Dios es ley. Y por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios. Y todo lo que es ley viene encerrado en amor. No se le olvide, la ley es amor, la ley es amor. Amor. El Señor le dice, James, por favor no le vaya a tocar la esposa a su hermano Omar, porque eso se llama adulterio y usted tiene que amarlo. No le vaya a robar las cosas que tiene en la casa. No le codicie el carro, ni el buey, ni lo que tenga. Porque usted tiene que amarlo. Eso es que se encierra la ley. No toque lo que no es suyo. Honre a su padre, honre a su madre. Que así crecerán usted y sus hijos honrando a Dios. Pero si no honran a sus padres, son groseros con sus padres, ¿cómo van a respetar a Dios que no lo ven? ¿Ve que todo está encerrado en amor? Te digo que vengas en el día de reposo para que compartan ustedes y la pasen rico. Les dejo una cena. Esta es nuestra cena navideña. Donde me recuerda lo que Él vino a hacer. ¿Por qué digo navideña? Porque es donde Él viene y se entrega por mí. Es una Navidad. Él vino y se entregó por mí. Y me dijo, y para que no lo olvides, vas a comer del pan y vas a participar de la copa, no solo en tu casa, reunido con tus hermanos, para que mantengan la fe viva, para que se amen, para que vayan hacia adelante. ¿Qué dice Pedro? Primera. Y piedra de tropiezo y roca que hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El 7, mi hermano. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sí, Señor, ahora sí el 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La Biblia dice que la palabra de Dios es martillo y es roca. Y si yo no tengo cuidado en el análisis de la Biblia, ¿qué va a pasar? Tropiezo con la Biblia. Y se me va a volver un tropezadero. Por eso necesitamos la comunión entre hermanos. Necesitamos que el Señor nos levante pastores. Necesitamos que ustedes levanten sus hijos en el temor de Dios y en la palabra. Porque ellos son los que continúan el trabajo, llevando el Evangelio. Pero tenemos que darle el Evangelio puro. Por eso la gente tropieza en la palabra. Por eso la gente se descarría. Porque no pone cuidado. Cristo Jesús se convierte en enemigo de ellos. Lo que les estaba diciendo, y a todos los que estén cogiendo el camino del judaísmo, están escupiendo en el rostro del Señor. Y se lo digo con toda la autoridad de parte del Espíritu del Señor. ¿O qué hicieron los fariseos, los herodianos, los saduceos con el Señor Jesús? ¿Qué hizo ese sacerdocio con él? Ahora vienen a implantarme un poco, ¿no?, de leyes. Cuando él dijo, mire, nadie puede hacer esto.
Mateo capítulo 23 es una disertación sacerdotal del Señor impresionante. Hipócritas, fariseos, ustedes que ponen cargas que ni siquiera la quieren mover con un dedo. Hacen una cosa, hacen la otra, pero se les olvida el amor, la misericordia, la justicia. Es una exhortación bastante dura, Mateo capítulo 23. Y es importante que nosotros lo entendamos. Somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. Y tenemos que seguir en el libro. La senda antigua. El camino que nos trazaron. El camino que trazó Adán. Que luego trazó Noé. Que luego trazó Abraham. Que trazó Jacob. Aquí venimos estudiando todos esos familiares nuestros. Que trazó David. No les tocó fácil. Pero ellos son sus parientes. Tienen un hermano rey, David, pero un hermano mucho más grande que David, Jesús, nuestro amado Señor. Él es rey, y Él dijo: yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Y ya no dirá el uno al otro: ven para que nos enseñemos, sino que el Señor mismo les enseñará a ustedes. Amor hacia su palabra, amor hacia el Señor, comunión con Él. Dios te ama. Vuelvo otra vez. ¿Te gusta que cuando te hablen, o mejor, cuando tú hablas a alguien, no te pongan cuidado? ¿Cierto que no? Vamos a ponerle cuidado a las palabras del Señor. El Señor dice que me ama. ¿Usted le ha sucedido? De pronto no. A mí sí me sucede muy seguido. Que le escribo a alguien algo y me dejan visto. El Señor nunca me deja en visto. Nunca. Pero yo creo que sí. Porque yo le atribuyo al Señor un corazón malo como el mío. Y cuando nos dejan en visto, ¿qué sentimos? Desagrado, ¿cierto? Y hay tristeza, claro. Y hay otra aplicación que se llama TikTok y usted va y dice, la abre y TikTok le dice: si lo dejaron en visto, es por esto, y le pega la envenenada del año. Pero Dios no nos deja en visto. Él está trabajando. Hay una canción que cantamos: cuando Dios queda en silencio, es porque Él está trabajando. Y Él trabaja para nosotros. Y Él nos ama. Él nos ama. Toda la madrugada el Señor me lo dijo: lo amo, entienda, lo amo. Y yo: Señor, que lo amo, que lo amo, que lo amo. Y como me lo dijo, pues yo vengo y les digo a ustedes: el Señor manda a decir que nos ama, pero que lo entendamos. Nos ama. Debemos quitar los tropiezos del camino. Isaías 57:14 viene en concordancia con Lucas capítulo 3, verso 4 al 6. Nuevamente lo repito: cuando Juan el Bautista habla Biblia. Cuando el Señor Jesús habla Biblia. Cuando el Señor da una ilustración, ¿de dónde sacó el Señor la ilustración? Me toca devolverme porque Él viene a ratificar su palabra. ¿Qué dice Isaías? Y dirán: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Amén. Y ahora la concordancia con Lucas 3. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Amén. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Lo mismo que estamos estudiando en esta mañana. Volvamos al camino, volvamos. Analicemos las cosas, no nos dejemos confundir. Usted tiene su Biblia, estúdiela. Pídale al Espíritu del Señor que le dé sabiduría. Volvamos a la senda antigua. Hay dos caminos. Y recuerden que la entrada a la senda antigua es por la puerta. ¿Quién es la puerta? El Señor Jesús. Señor Jesús, ¿qué fue lo que enseñaste? Vuelvo a esa puerta angosta y a ese camino angosto. ¿Por qué es angosto? ¿Por qué lo creen?
Las cargas quedan, se va el pecado. Porque es un caminito donde su merced entra solito para que Dios lo acompañe, para que Él vaya con usted. Es angosto, es de uno. Y usted entra por Él. No entran 5, entra 1. Lo cual me indica que el Señor está siempre conmigo, poniendo cuidado de mi vida y que yo me entere que Él está conmigo. Porque espacioso es el camino que va a la perdición. Hay otro texto que ahorita, no sé si lo apunté, lo vamos a analizar. Creo que está en concordancia. Ayúdenme a buscar. Creo que está en Marcos, o creo que es Lucas también. ¿De qué habla? Del mismo, de la puerta. El creyente débil en la fe, ya voy a sacarme al final. Es un creyente sin conocimiento. Y temporalmente puede existir. ¿Lo encontraron? Es una puerta angosta. Sí, señora. En Lucas ahí es esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Sigue. Nuevamente leer. ¿Ya es? Sí. Voy a leerlo acá. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé dónde sois. ¿Digo? Amén ahí. Más que claro, ¿no? El Padre cierra la puerta, pero ellos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, igual que dice por allá en Mateo 7, y Él les dice, no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué no los conoce? La palabra conocer en la Biblia es intimidad. No los conozco. Por eso muchos se esforzarán en entrar. Ojo con eso. Muchos se esforzarán en entrar. Se lo dije, el Señor te toma de la mano y Él te entra. La gracia. No se esfuerce. Él te entra. Es un camino para una sola persona, es angosto. Por eso la salvación es personal. Y necesitamos decirle a la gente, acércate al Señor. Es personal. La salvación nunca es grupal. Y alguien dice, pero el carcelero de Filipo. Claro. Y él dijo que se iba a matar. Dijo, ¿y ahora qué hago? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Entonces alguien dice, pero si toda la casa es salvo. No. Primero llega el mensaje por uno y de ahí viene para todos. Ojo como enseñamos la Biblia. Recuerde, el camino es angosto porque vas tú con él. Sí, puedes llenarlo de cargas, de luchas, de dificultades, de sinsabores, lo que tú quieras. Pero míralo mejor de la manera que te estoy diciendo. Tómate de la mano con Él porque Él es el que te entra. Él es el que te entra en la salvación. Nadie más. Y estos hombres vienen y le dicen, Señor, y Él les dice, yo no los conozco porque ustedes nunca han tenido intimidad conmigo. Nunca han tenido comunión conmigo. Miren lo que viene de un solo caminar. Y tome su merced todos los pasajes paralelos, analícelos. Y va a encontrar la gracia del Señor. La gracia destinada para nosotros. Por eso la senda antigua es tan importante. ¿Por qué? ¿Qué me dice la senda antigua? No puedo cumplir los requerimientos del Señor. ¿Ahora qué hago? Hay un Salvador. ¿Y ahora qué debo hacer? Tómese de la mano de Él y camine con Él. La senda antigua.
El Señor dijo en Jeremías: y estableceré mi pacto con ustedes, y escribiré mi ley en sus corazones, y cambiaré sus mentes, y los transformaré, y los ayudaré, y daré mi espíritu. En Ezequiel dice que había un valle de huesos, y el Señor hace que todo cobre vida. ¿Lo entendemos? El Señor nos ama. El Señor nos ama. No te sueltes de Él. Cuando digo no te sueltes de Él, mi hermano, por favor entiéndamelo, no es un lenguaje figurado. Lo que le estoy diciendo es: hable con Él. Dígale: Señor, tengo tanta debilidad. Porque alguno dirá: ¿pero qué? ¿Me agarro o no me agarro? No, son frases que estoy utilizando. La Biblia dice que el Señor te tiene en la mano. Por encima, por los lados y por debajo me rodeaste. No se puede salir de la mano del Señor. El Señor Jesús, en la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, dice: ninguno se va a perder. Ni uno. Porque los ojos del Señor están sobre sus escogidos. Mis hermanos, en la iglesia tenemos creyentes que son débiles. Y el creyente débil es una persona sin un conocimiento claro. Aquí no me venga usted a explicar cosas que usted no ha entendido en la Biblia. Sentémonos y estudiémoslas. ¿Estamos? Porque vino Pepito y nos dijo que podemos casarnos 300 veces. Eso lo dijo Pepito. Vino Tito y me dijo: no perdone una infidelidad. No se la perdone. Y ojalá que sea ese mexicano, que ese es agrio. El de Temash. La Biblia dice: perdona. ¿Sí enseña la Biblia el perdón? ¿No hemos sido infieles? Por favor, Señor. Él se lo dijo a los fariseos: ustedes miran a las mujeres de la manera en que no tienen que mirarlas, y ustedes ya cayeron en fornicación y adulterio. Es que el sistema va en contra de los principios bíblicos. Yo perdono, pero no vuelvo con esa. Bueno, son sus criterios. Son sus criterios, dice Mateo capítulo 19, ¿no? ¿Por qué no perdonan? Por ese corazón tan tierno que tienen ustedes, dice el Señor. ¿Sí o no? ¿O por qué? Por la dureza de corazón. Cuando no quiero perdonar, tengo dureza en el corazón. Estoy poniendo un poquito espeso aquí. Ya no voy a hablar más de esto. El creyente débil en la fe es un creyente sin un conocimiento claro. Hay que analizar las cosas a la luz de la Escritura. No tiene un conocimiento claro sobre un asunto y tiende a tergiversar la Escritura para su propia perdición. Lo leímos en Pedro. No tergiversemos la Biblia. ¿Que usted no entiende algo? Listo. Pero no la tergiverse. Porque nos llevamos un problema. Podemos ser salvos por la fe y estar equivocados en un punto bíblico o en un punto específico, pero somos salvos. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Cómo así, hermano? Para eso Dios puso la mano de Él en la iglesia, ¿no? Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano de Dios está para ayudar a la iglesia. Por eso cuando una persona no se reúne como iglesia y comienza a lucubrar ideas en su casa, pues imagínense para dónde van. Necesitamos todos al Espíritu del Señor. Somos débiles cuando nuestra fuerza procede del temor y del legalismo. Hermano, es que todos aquí tienen que hacer esto. Hay una frase que utilizan las mujeres antes: ¿tengo? Bien, hermanas, se acordaron con toda claridad. ¿Por qué no nos gusta la imposición? No nos gusta. ¿Sabían que el pecado
que la serpiente le metió en el corazón a Adán, ¿cuál fue? ¿Cuál? ¿La esencia del pecado cuál fue? Desobediencia. Ese fue el resultado. ¿Sabe qué fue lo que dijo? Dios no los ama. Él no los ama. ¿Y sabe cómo se lo demuestró? Porque Él no quiere que ustedes sean igual a Él. Y ese es nuestro bendito problema, pensar que Dios no nos ama. Y sí que es duro eso, ¿no? En nuestras relaciones interpersonales, pensar que alguien no nos ama debilita cualquier relación. Debilita cualquier relación. Y somos débiles cuando nuestra fuerza procede del temor y del legalismo o de nuestra ambición. Ya va a terminar para darle lugar a la alabanza porque el hermano está con el decir, ya vamos. No podemos medir a los demás conforme a nuestra propia experiencia. Ojo con eso. Yo escucho que los pastores esto. No sé. Pero es que, no sé. Si tiene alguna inquietud bíblica, con mucho gusto para eso estoy. Pero no sé. ¿O no? ¿Usted qué sabe del vecino? ¿Que le lleva unos días? ¿Y para usted qué sabe? ¿Qué sabemos? No podemos medir a los demás conforme a nuestra propia experiencia. La vida es bastante compleja, la fe no nos da respuestas inmediatas, no hay respuestas instantáneas, a veces sí. No hay respuestas instantáneas a los problemas que tenemos en la vida. Y en el seno de la iglesia, desde el principio, había muchas tensiones. Nosotros idealizamos, ay, qué rico haber existido allá en la época del Señor, tan bonito. Yo lo había amado, yo lo he acompañado. Qué mentira. Ay, allá los discípulos, cómo se amaban, cómo se entregaban, entre ellos vendían sus cosas. ¿Usted ha oído ese romanticismo que nos venden en el libro de Hechos? Ellos tenían todas las cosas en común, vendían sus casas, se ayudaban, hermanos. ¿Ustedes por qué no venden y traen aquí a la iglesia? Muestren ese amor. Ay, hermanos, que el amor no les diga esos codos. ¿O no? Aquí no, aquí no. Pero de pronto los de Facebook. Dicen que tienen bracitos de Velociraptor, no les llegan los bolsillos, por eso no pueden dar una ofrenda. Estoy molestando. La iglesia la sostiene el Señor y solo por su amor y por su gracia. Si Dios pone en el corazón de ustedes que bendigan la iglesia, pues así va a ser. ¿No? Así es. Los ministros vivimos de esto. No tapamos el sol con un dedo. Es la verdad. Si la iglesia es generosa, nos verán estrenando cada ratico. Pero si la iglesia no es generosa, pues también el Señor nos pone a estrenar. El Señor es misericordioso, pero debemos amarnos. Y como les digo, cada vez que nos enseñaban de la iglesia primitiva una cantidad de cosas raras, no. Les decía, los problemas que tenemos en la vida, en el seno de la iglesia desde el principio había muchas tensiones. El conflicto que se encuentra entre Pablo y Pedro, entre Pablo y Juan Marcos, tenían unas peleas impresionantes. Impresionantes. Cuando eran los viajes misioneros, Pedro un día le dio por comer lechona. Y Pablo le dijo, bien. Pero luego cuando vinieron los legalistas, dijo, no, yo no como lechona, ¿qué tal eso? Señor, reprenda al diablo, ese marrano, el diablo, yo no como eso. Y ahí fue donde vino el problema. Ahí vino el problema. ¿Hay visto hermanos que pelean por un pedazo de rellena? Que no pueden comer carne, sangre, perdón. El problema de la rellena, mis hermanos, es que es fea sin papa criolla. Y con ajicitos son deliciosos, no venimos por comidas.
Si en un momento el hermano no le gusta que yo vaya a comer el Cristo, no voy a comer en este momento, pero no crea que es que me voy a esclavizar a eso, ¿no? Y el conflicto está en Gálatas en el capítulo 2 y que nos recuerda que la iglesia primitiva no era ese seno de paz y convivencia perfecta en la cual muchas veces nos gusta pensar e imaginar. La realidad es que siempre ha habido divisiones, separaciones en el seno de la iglesia cristiana. Y la propia Escritura nos da testimonio de ello. La iglesia apostólica así también lo vivió, como estamos leyendo en todos estos episodios. El hermano débil juzga continuamente si esto es de cristianos o no es de cristianos. ¿Lo juzgan? Pero usted es cristiano. ¿O usted no es cristiano? Los cristianos no hacen esto. ¿Saben qué es lo que hacen los cristianos? Pecar. Y Dios nos limpia y nos ayuda. Eso es lo que hacemos. Pecamos al no respetar al hermano. Pecamos al meternos en chismes. Pecamos al no ayudar a nadie. Pecamos al no dar el evangelio a las personas. Pecamos. Eso somos nosotros. Tenemos más alto concepto de nosotros mismos. ¿Cómo nos encanta a los legalistas poner disciplina a los demás? Es que nos araciamos, perdónenme. Castiguémoslos. Pero cuando me van a castigar a mí, ya no lo quiero. Si es que usted pídale al Señor que lo ayude. Estamos para bendecirnos, para amarnos, para ayudarnos y para levantarnos. Esas son las palabras de la exposición en esta mañana, mirando la palabra del Señor. No podemos estar juzgando si una persona puede o no ser cristiana por X o Y circunstancia. Si usted es cristiano, ¿por qué es de mal genio? Si usted es cristiano, ¿por qué consume esto? Si usted es cristiano, ¿por qué se viste así? Ojo con eso. No estoy hablando al doblez y la hipocresía. Estoy hablando de esas cosas que luchamos todos los días con nosotros mismos. Señor Jesús, si tú no nos das la mano, si tú no nos acompañas, no podemos. Y no podemos, mi Dios. Ya lo hemos entendido y lo hemos comprobado. Pero tú dijiste, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré mi espíritu y Él los guiará. Los redarguirá de pecado, justicia y juicio y les ayudará. Les hará saber todas las cosas que tienen que saber. Hoy más que nunca dependemos de tu Santo Espíritu. Señor, tú dijiste en la palabra y lo repites el día de hoy. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra hallará fe en ella? Señor, ayúdanos a guardar este precioso tesoro en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Como el hombre que guarda sus tesoros, su oro, como el hombre que guarda su diamante precioso. Ayúdanos a guardar esta preciosa fe en nuestro corazón, Señor. Porque queremos un día verte cara a cara y conocer al Salvador de nuestra vida. Conocerte y mirarte, Señor amado. Como dice Marcos Vidal, Señor, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Gracias porque hasta las canas me has soportado, Señor, y así lo harás con mi descendencia, bendito Dios. Así lo harás con mis nietos, Señor, así lo harás con mis hijas, así lo harás, Señor, con el resto de descendencia que aún falta por llegar, Dios. Tú tendrás misericordia de cada uno de nosotros porque así lo has dicho. Muchas gracias, mi Señor y mi Dios. Vamos a participar de la cena en esta mañana.